Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a tocar la fibra sensible. Vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que quizás les suenen familiares si han seguido las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento, especialmente si les gusta el drama, la pasión y, por supuesto, las historias de amor que superan obstáculos. El título de hoy es Kerem y Hande, el conflicto resuelto y la paz encontrada. Y sí, lo han adivinado, vamos a desgranar ese viaje que han emprendido estos dos personajes, analizando los puntos de inflexión, las tormentas que han tenido que capear y, lo más importante, cómo han logrado alcanzar esa ansiada paz y reconciliación. Entiendo perfectamente que el mundo de las series y las telenovelas turcas, en particular, ha ganado un impulso tremendo en los últimos años, y Kerem y Hande se han convertido en figuras centrales en muchas de estas narrativas. Lo fascinante de sus historias no es solo el romance puro y duro, sino la complejidad de las relaciones humanas que se tejen a su alrededor. Es ese realismo, a pesar de estar dentro de un drama, lo que nos engancha, lo que nos hace sentir identificados, lo que nos lleva a debatir en los comentarios durante horas sobre quién tuvo razón, qué debieron haber hecho y, claro, si el amor realmente lo puede todo. Así que si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, les animo de todo corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando estas historias que tanto nos apasionan. Ahora, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el corazón de la trama de Kerem y Hande. ¿Recuerdan esos momentos de tensión palpable, de miradas que lo decían todo y de silencios que gritaban mil palabras? Esa era la esencia de su conflicto inicial. A menudo en estas historias el problema no surge de la nada, sino que se va gestando, alimentado por malentendidos, orgullo, presiones externas o simplemente diferencias irreconciliables en la forma de ver la vida. Y en el caso de Kerem y Hande sospecho que fue una mezcla de todo un poco. Pensemos en Kerem. ¿Cómo lo describiríamos? Un hombre con carácter, quizás impulsivo en ocasiones, pero con un corazón de oro enterrado bajo capas de experiencias pasadas. Seguro que ha tenido sus propios demonios que enfrentar, sus propios miedos que superar. Y Hande, por su parte, una mujer fuerte e independiente, quizás un poco desconfiada debido a decepciones anteriores, pero con una capacidad de amar inmensa. Sus personalidades, aunque atractivas por separado, cuando chocaban, generaban chispas, a veces de esas que incendian todo a su alrededor. El conflicto, tal como lo hemos visto desarrollarse, probablemente giró en torno a un punto clave, la comunicación. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado al ver una serie o una película, pensando, ay, si tan solo hubieran hablado? Y es que la falta de comunicación es uno de los mayores enemigos de cualquier relación. En su caso pudo ser una frase malinterpretada, una acción que se sacó de contexto, o simplemente la incapacidad de expresar sus verdaderos sentimientos en el momento oportuno. El orgullo, ese compañero fiel de muchas historias dramáticas, seguramente jugó un papel crucial. Nadie quería dar el primer paso, nadie quería ceder, y así, la distancia entre ellos se fue haciendo cada vez más insalvable. Podríamos imaginar escenarios específicos. Quizás Kerem cometió un error de juicio, influenciado por personas que no deseaban su felicidad con Hande. O tal vez Hande se sintió traicionada por una acción de Kerem, y su dolor la llevó a cerrarse por completo. Esos momentos de quiebre donde todo parece perdido, son los que realmente ponen a prueba la solidez de una relación. Los gritos, las lágrimas, las separaciones, todo eso forma parte del viaje dramático que nos mantiene al borde del asiento. Pero aquí es donde entra la magia de estas narrativas, ¿verdad? El título nos promete el conflicto resuelto y la paz encontrada. Esto significa que a pesar de todas las adversidades, a pesar de las heridas y los malentendidos, Kerem y Hande no se rindieron. Y eso es algo que todos podemos aprender. La vida, al igual que estas historias, está llena de desafíos, y la clave no está en evitar los conflictos, sino en saber cómo superarlos. La resolución de su conflicto seguramente no fue un proceso lineal. No fue un interruptor que se apaga y se enciende. Fue un camino largo, lleno de tropiezos y avances. Imagino momentos de reflexión individual, donde cada uno por separado, comenzó a analizar la situación desde otra perspectiva. Tal vez hubo amigos sabios que intervinieron, ofreciendo consejos o facilitando encuentros.
O quizás simplemente el tiempo y la distancia les permitieron ver las cosas con más claridad, valorando lo que realmente importaba. La verdadera reconciliación, la paz encontrada, no solo se trata de volver a estar juntos. Se trata de entenderse, de perdonarse mutuamente, de aprender de los errores cometidos. Es probable que ambos tuvieran que hacer sacrificios, que ceder en sus posturas, que demostrar con acciones, no solo con palabras, que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Piensen en el perdón. El perdón es un acto poderoso. No significa olvidar lo que pasó, sino liberar la carga emocional que trae consigo el resentimiento. Kerem y Hande, para encontrar la paz, tuvieron que ser capaces de perdonarse mutuamente. Quizás Kerem tuvo que pedir perdón por su impulsividad o por haber herido a Hande de alguna manera. Y Hande, por su parte, tuvo que encontrar la fuerza para perdonar, para dejar atrás el dolor y abrir su corazón nuevamente. La comunicación, que fue su talón de Aquiles, debió haberse convertido en su mayor fortaleza. Una comunicación abierta, honesta y empática. Poder hablar de sus miedos, de sus inseguridades, de sus expectativas, sin temor a ser juzgados o rechazados. Es en ese espacio de vulnerabilidad compartida donde las relaciones se fortalecen. ¿Y la paz encontrada, cómo se manifiesta? No es solo la ausencia de conflicto. Es una serenidad, una complicidad que surge de haber atravesado juntos una tormenta y haber salido fortalecidos. Es mirarse a los ojos y saber que, pase lo que pase, estarán ahí el uno para el otro. Es un amor que se ha curado, que se ha vuelto más profundo y resiliente. Quizás la resolución de su conflicto implicó también un cambio en su entorno. A veces las personas que nos rodean pueden ser fuentes de discordia. Es posible que hayan tenido que tomar distancia de influencias negativas o, al contrario, buscar el apoyo de personas que sí creían en su relación. Analizando más a fondo, el título sugiere que el conflicto fue resuelto. Esto implica que se llegaron a acuerdos, que se abordaron las causas subyacentes de sus problemas y que se encontraron soluciones. No fue solo una tregua temporal, sino un cierre real de una etapa difícil. Y la paz encontrada, como mencioné, es la consecuencia natural de esa resolución. Es el estado de armonía y bienestar que se instala una vez que las aguas turbulentas se han calmado. Podríamos imaginar escenas clave que marcaron este cambio. Tal vez un encuentro casual, después de un largo tiempo separados, donde las palabras no hicieron falta, pero las miradas lo dijeron todo. O una conversación sincera, en medio de un paisaje tranquilo, donde ambos se abrieron de corazón. Esos momentos de epifanía, donde uno o ambos se dan cuenta de que han perdido algo valioso y que deben luchar por recuperarlo. Y no olvidemos la importancia de los pequeños gestos. En una relación, los detalles marcan la diferencia. Una disculpa sincera, un acto de comprensión, un apoyo incondicional. Estos son los pilares sobre los que se construye una paz duradera. Lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras es que nos recuerdan que las relaciones perfectas no existen. Existen relaciones que requieren esfuerzo, dedicación y, sobre todo, mucho amor. Kerem y Hande nos enseñan que incluso después de las peores caídas, es posible levantarse, sanar y volver a empezar. Nos demuestran que el verdadero amor tiene la capacidad de transformar, de sanar, de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Podríamos reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de su historia para nuestras propias vidas. ¿Estamos comunicando nuestras necesidades y sentimientos de manera efectiva? ¿Somos capaces de perdonar y de pedir perdón? ¿Valoramos realmente a las personas que amamos? La historia de Kerem y Hande nos invita a la reflexión personal y a la acción en nuestras propias relaciones. Su viaje nos enseña que la paciencia es una virtud, que la perseverancia es clave, y que el amor, en su forma más pura y desinteresada, puede superar incluso las adversidades más desalentadoras. Es un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad, tanto para darla como para recibirla. Ahora, para ir concluyendo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos explorado hoy. Hemos viajado a través del complejo conflicto que enfrentaron Kerem y Hande, analizando cómo los malentendidos, el orgullo y quizás las influencias externas crearon una brecha entre ellos. Hemos destacado la importancia fundamental de la comunicación y el perdón en la superación de estos obstáculos. Y lo más importante, hemos celebrado la paz encontrada, ese estado de armonía y fortaleza que alcanzaron juntos después de haber resuelto sus diferencias. Su historia, lejos de ser solo una trama ficticia,
nos ofrece valiosas lecciones sobre la resiliencia, la empatía y el poder transformador del amor. Nos muestra que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz de la reconciliación y la paz es posible si hay voluntad y esfuerzo mutuo. Así que, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar los entresijos de la historia de Kerem y Ande. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Se sintieron identificados con alguno de sus conflictos? ¿Qué lección aprendieron de su camino hacia la paz? Por favor, dejen sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o inspirador, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que creen que pueda disfrutar de esta historia y de su mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que viene. Gracias de nuevo por su tiempo y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.